La función cuadrática. El matemático griego Menegmo hacia el 350 a.C. habla de las secciones cónicas. Más adelante, Apolonio de Perge, hacia el año 262 a.C., habla de la parábola. Entonces vamos a hablar de la función cuadrática llamada parábola, definida por la ecuación general f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, que la convierte también en una función polinómica. Podemos llegar a otra expresión diferente de la función cuadrática que también nos sirve para representarla, que sería la ecuación estándar. La ecuación estándar entonces nos habla del vértice y del lado recto de la parábola. Para eso voy a completar el cuadrado. Entonces tenemos f de x. Voy a factorizar por a, entonces nos quedaría a factor de x al cuadrado más b sobre a por x. Dejo un espacio acá para agregar y completar el cuadrado. Y aquí tenemos más c. Para completar el cuadrado tomo el término que multiplica x a la 1 y lo divido por 2, o sea, b sobre 2a. Y ese es el término que completa el cuadrado. De tal manera que el producto de las raíces cuadradas de estos dos números por 2 me da el término de la mitad. Siguiendo con este proceso, le agrego entonces b sobre 2a al cuadrado por a, entonces le resto a por b sobre 2a al cuadrado. De esta manera que llegamos a la condición inicial. Entonces tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto, entonces completando el cuadrado nos queda a factor de la raíz cuadrada del primero, que es x, más la raíz cuadrada del tercero, que es b sobre 2a. Todo elevado al cuadrado más c menos. Esto queda b sobre 4a al cuadrado, entonces el a al cuadrado lo simplifico con este a de acá y nos queda b al cuadrado sobre 4a. Voy a calcular el común denominador de esta parte, entonces nos queda que f de x es igual a factor de x más b sobre 2a elevado al cuadrado más el común denominador, entonces sería 4a entonces nos quedaría 4ac menos b al cuadrado. De esta manera entonces estaríamos definiendo la función para estos valores b sobre 2a y 4ac menos b al cuadrado sobre 4a, que lo definimos como el vértice de la parábola. Entonces el vértice de la parábola, bajo estas condiciones, que es HK, lo vamos a definir con estas letras, sería igual a b menos b sobre 2a coma 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Entonces nuestra ecuación estándar de la parábola sería f de x
igual a factor de x menos h más k. Elevado al cuadrado. Entonces, esta sería la ecuación estándar, donde h, k sería el vértice de la parábola. ¿Qué sabemos de la función cuadrática llamada parábola? Que su dominio son los x pertenecientes a las reales. El rango va a depender si la función abre hacia arriba o abre hacia abajo. Cuando a es mayor que 0, el número que multiplica a x al cuadrado, entonces tenemos que es una función cóncava hacia arriba. O sea que tenemos que la parábola tiene esta forma. De tal manera que en este punto tendríamos un mínimo. Entonces el mínimo estaría en y igual a k. Si la a es menor que 0, entonces tendríamos una función cóncava hacia abajo. Es decir, que la parábola abre hacia abajo. Y entonces en la parte más alta de la parábola tendríamos el máximo. Entonces, el máximo estaría definido también por y igual a k. De esta manera que entonces podemos definir el rango, entonces, para cuando la parábola abre hacia arriba, el menor valor es k, entonces tenemos que el dominio va a ser, el rango va a ser, perdón, de la forma y igual, comenzando por k hasta más infinito. Y cuando tenemos un máximo, entonces comenzaríamos en menos infinito hasta k cerrado. Y de esta manera tendríamos definido el rango. Para los cortes, cuando x es igual a 0, entonces, yéndonos a la función general, vemos que f de x sería igual a c. O sea que el corte estaría en y igual a c, y le corresponde la pareja ordenada 0, y. Cuando y vale 0, entonces tendríamos dos cortes máximo con el eje x, que podrían ser x1, 0 y x2, 0. Podría cortar entonces en dos puntos el eje x o tocarlo en un punto o no cortarlo. Vamos a mostrar entonces una aplicación en un problema del concepto de la ecuación estándar para determinar el máximo o el mínimo en un problema. Dice, la ecuación de posición de un proyectil es de y igual a menos 4,9t al cuadrado más 19,6t más 10, que es la ecuación de posición. Dice, determine su posición inicial y sub 0 y la altura máxima y sub m que alcanza el proyectil y haga la gráfica. Para eso, entonces, para determinar y sub 0 hace a la referencia a la posición inicial, es decir, cuando t vale 0. Entonces, cuando t vale 0, tendríamos el corte con el eje y, que en este caso sería 10 metros. Entonces, y sub 0 es igual a 10 metros, que sería el corte con el eje y. Para determinar el valor máximo, entonces voy a acudir a el valor de k. El valor de k lo tenemos definido como 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Entonces, 4 por a
A es menos 4,9, estos son metros sobre segundo al cuadrado, que es la mitad de la aceleración. Entonces 4 multiplicado por menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por C, que son 10 metros. Menos B al cuadrado. B es 19,6 metros sobre segundo. 19,6 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Todo dividido por 4 veces A, donde A es menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a aplicar ley distributiva. Entonces simplifico este 4 con este 4. Este menos 4,9 con este menos 4,9. Entonces me queda 10 metros. Entonces K sería igual a 10 metros. Luego divido este cuadrado entre este, menos dividido entre menos me da más. 4 por 4,9 me da 19,6. Al dividir, entonces me daría 19,6 metros. De esta manera, entonces tenemos que K, que es el valor máximo, sería igual a 29,6 metros. Podemos determinar en qué instante se produce o alcanza la mayor altura, entonces acudo a H para determinar el tiempo y sabemos que H es igual a menos B sobre 2A. Entonces, menos B sobre 2A menos B, entonces vale 19,6 metros sobre segundo, 19,6 metros sobre segundo, dividido entre 2 veces menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces obtenemos que H, que es el tiempo, menos dividido entre menos nos da más, 2 por 4,9 me da 9,8, entonces 19,6 dividido entre 9,8 me da 2 segundos. Entonces tenemos que las coordenadas del vértice, que son HK, son 2 segundos, 29,6 metros. Entonces, con todos estos datos obtenidos puedo hacer la gráfica. Ya tengo aquí un plano cartesiano que en los X están representados por el tiempo de 0 a 5 segundos y las Y por la altura en metros. Entonces, tomando los datos, tenemos que para el instante de 2 segundos la altura es 29,6, más o menos por acá. Tendríamos el 29,6, casi 30, entonces por acá. Y sabemos que corta en los 10 metros, o sea aquí. Entonces ahora construyo la gráfica de la parábola. Entonces, por simetría, entonces debe pasar por este punto también. Entonces ahí tendríamos la gráfica de la parábola. Una parábola que abre
hacia abajo, ya que el número que multiplica a x al cuadrado es un número negativo, que es menos 4,9. Tiene un valor máximo en 29,6. Solo tomo los valores positivos del tiempo y de esta manera entonces encontramos la gráfica de una parábola cóncava hacia abajo. Muchas gracias.